a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de dinámica, un concepto muy importante en física, pues toca ya no solamente lo que estudia la cinemática, sino que también estudia las principales causantes del movimiento, y esas son las fuerzas. En este diagrama podemos ver un ejemplo, pues varios ejemplos, perdón, de fuerzas que existen en la naturaleza. Entonces ahorita vamos a hablar un poco acerca de la naturaleza de este tipo de fuerzas y también vamos a hablar acerca del equilibrio de ellas dentro de los cuerpos y qué papel o qué rol juegan para poder analizar pues básicamente los conceptos fundamentales como lo son la aceleración principalmente. También vamos a hablar acerca de las leyes fundamentales de Newton, que son unas leyes que pues básicamente rigen el movimiento de los cuerpos en la naturaleza a escala nuestra, una escala macroscópica. Vamos a hablar un poco acerca de eso y también vamos a tocar algunos ejercicios y ejemplos para que pues entendamos un poco acerca de estos conceptos. Espero pues que les agrade y bueno, vamos adelante con eso. Muy bien, entonces para comenzar tenemos que saber principalmente lo que es una fuerza. Entonces, la fuerza es toda acción capaz de modificar el estado de un cuerpo. Al parecer todo parece que estuviera quieto, ¿cierto? Entonces hay una cosa llamada estado de movimiento, ¿ya? Que puede ser en reposo o en movimiento. En este momento, por ejemplo, yo me encuentro en reposo. Sin embargo, como la Tierra se está moviendo, si tuviera una nave espacial, por decirlo así, que me pudiera vigilar desde afuera, pues se podría detectar o apreciar que yo estoy en movimiento, ¿ya? Entonces eso es relativo y depende del sistema de referencia u observación del que se esté haciendo, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo ahorita estoy quieto es porque pues básicamente ustedes me están mirando solamente desde la cámara, pero digamos que si yo estuviera en un automóvil en este momento, entonces estaría en movimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué genera, por ejemplo, que yo cambie de estar quieto a estar en movimiento? Si alguien, por ejemplo, pasa por aquí y me empuja, entonces lo que ocurre ahí es que está actuando una fuerza sobre mí, un agente externo o una fuerza externa que hace, pues, básicamente que el objeto ya no esté quieto, sino que ya esté en movimiento. Muy bien, en estas imágenes podemos ver algunos ejemplos de una fuerza que básicamente se le imprime a un cuerpo para poder cambiar su estado de movimiento. Miren que en esta imagen de acá, la jugadora de voleibol básicamente le va a pegar un manotazo a la pelota para poder aplicarle una aceleración al cuerpo, es decir, va a cambiar el objeto que está aproximadamente quieto en la imagen y luego va a agarrar o adquirir una velocidad muy alta, ¿ya? Y con ello pues va a generar un punto en el partido que está jugando. O también, por ejemplo, podemos ver que el golfista acá va a aplicarle una fuerza a esta pelotica que aparentemente está en reposo. Y también por acá hay unas personas que están tratando de alar de esta cuerda, ¿ya? Entonces, en los tres casos diferentes hay fuerzas aplicadas sobre objetos diferentes, ¿ya? En los dos primeros casos, en el caso de la pelotica de acá, son fuerzas básicamente externas y son fuerzas de contacto, mientras que las de acá es una fuerza de deformación de la cuerda, ¿ya? Es un tipo de fuerza que ahorita vamos a hablar, que es la tensión. Muy bien, vamos a continuar entonces con algunos de estos ejemplos de fuerzas, ¿no? Ya sabemos entonces que las fuerzas son los agentes externos que hacen que los objetos cambien de un estado de inercia, de reposo, a un estado de movimiento. ¿Listo? Muy bien, ¿y qué tipos de fuerzas existen básicamente en la naturaleza? La más conocida y la más básica que nosotros sabemos es el peso, que a veces solemos confundirla con la gravedad. A veces decimos que la gravedad es un peso y en realidad la gravedad no es un peso ni es una fuerza, la gravedad es una aceleración. ¿Ok? El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de cualquier objeto, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros, ay, usted tiene que irse a pesar, entonces lo que realmente estamos haciendo es colocándonos en una balanza, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo es dejando que nuestro cuerpo se someta a la aceleración de la gravedad y con ello comparando con un sistema que tiene al interior la balanza para poder verificar cuánto se está ejerciendo de fuerza, ¿ya?
La fuerza es diferente a la masa, ¿listo? La masa se mide en kilogramos, en libras, mientras que la fuerza se mide en una unidad estándar llamada newtons, en honor a Sir Isaac Newton, pues que fue uno de los pioneros en la física que pues ayudó a contribuir mucho al entendimiento del movimiento, ¿no? Entonces el peso es aquella fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo, ¿ya? Entonces se calcula como el producto entre la masa por la aceleración de la gravedad, ¿ya? Nuestro peso es diferente, por ejemplo, en la Luna a acá en la Tierra. Lo que sí sería igual sería la masa, ¿ya? La masa sí sería igual, por ejemplo, si estamos aquí en la Tierra que estamos en la Luna. Pero lo que sí cambiaría es el peso, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. A medida que la gravedad sea más grande, pues vamos a ser mucho más pesados. Es decir que, por ejemplo, en la Luna vamos a pesar menos, mientras que en Júpiter, por ejemplo, que hay una gravedad mucho más elevada, pues vamos a pesar mucho más. ¿Para qué nos sirve entender el peso? El peso es una fuerza que está dirigida como está dirigida a la aceleración de la gravedad, ¿ya? Y por ende nos sirve o contribuye para entender sistemas dinámicos. Ahorita vamos a ver qué ocurre con estos tipos de sistemas físicos y pues por qué es tan importante el peso. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto, la cual actúa de forma perpendicular y hacia afuera de la superficie. Es decir, por ejemplo, que en este momento donde estoy yo, hay una fuerza que hace que yo no me balancee ni para acá ni para acá, ¿cierto? De hecho, es una fuerza que se dice que es reacción al peso como tal que se está ejerciendo en este momento. Es decir, como yo peso, también ese peso genera una fuerza de reacción para que el objeto o sea, para que mi cuerpo, perdón, se mantenga en equilibrio, ¿ya? Y no me voy, por ejemplo, de ladito, y tampoco me voy así. ¿Listo? Entonces, esos son dos tipos de fuerza, entonces el peso y la fuerza normal. ¿De qué va a depender la fuerza normal? Básicamente de la superficie. ¿Listo? Entonces, si la superficie está resbalosa, puedo irme de un lado o puedo irme del otro. Pero siempre es importante entender que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular u ortogonal a la superficie. Es decir, que van a haber 90 grados de separación entre este vector, un vector de la fuerza normal, y entre la superficie. Algo que olvidé mencionar es que las fuerzas, pues básicamente son como la aceleración, como la posición y la velocidad, cantidades vectoriales, es decir, cantidades que dependen de su dirección, ¿ya? Porque depende, pues básicamente de dónde se aplique la fuerza, ¿ya? O sea, es importante aclarar, por ejemplo, que yo aplico una fuerza desde acá así o desde acá así, ¿cierto? Entonces dependerá siempre, y es muy importante que hablemos de la dirección. Muy bien, ahora continuando con los otros tipos de fuerzas, existe la fuerza de tensión, que era la que veíamos acá en el ejemplo anterior, en el juego de alar la cuerda. La tensión es una fuerza de estiramiento aplicada a través de un material elástico, ya, por ejemplo, una cuerda. No solamente puede ser a través de cuerdas, sino también a través de otro material. Sin embargo, tiene que tener esa característica o propiedad elástica, ¿ya? Es decir, para que el material se deforme y trate de volver a su forma original, ¿ya? Por eso es que se llama elástico, porque trata como de volver a su forma original. Entonces, cuando tratan de alar la cuerda, así como se ve en el diagrama aquí, entonces lo que está ocurriendo es básicamente que el material como tal de la cuerda se estira tanto que tiende otra vez a su estructura original, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, miren que la tensión, en este caso, en este diagrama como tal aquí, podemos ver que está dirigido hacia arriba, ¿ya? Porque está dirigido básicamente hacia donde tiende a volverse a reformarse el cuerpo, ¿ya? Entonces, si se estiró así, perdón, entonces la cuerda va a tender hacia arriba, ya va a volver al objeto hacia arriba. Entonces, por eso es que se habla de que es una tensión. Muy bien. Acá también en los otros diagramas podemos ver pues lo que era para el peso, hacia dónde está dirigida la fuerza del peso, que sería básicamente en la misma dirección de la gravedad, y acá la normal pues que sería perpendicular a la superficie como habíamos hablado. Muy bien, ¿qué otra fuerza existe en la naturaleza que es muy importante analizarla y tenerla en cuenta? Está la fricción, la fuerza de fricción,
que es básicamente aquella fuerza que siempre se va a oponer al movimiento y se produce por la geometría de la superficie. Por ejemplo, tenemos esta mesa aquí, ¿cierto? Entonces, si no existiese fricción y la superficie fuera totalmente lisa, mi mano pasaría derecho, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Resulta que a mi mano la está frenando como tal la geometría de la superficie y por ende entonces hace que esa fuerza sea siempre opuesta al movimiento, a la dirección de movimiento del objeto, ¿ya? Entonces por eso es que es importante siempre graficar la fricción siempre partiendo desde la superficie y en dirección opuesta al movimiento. Ahora, ¿qué tipos de fricción existen? Existen dos tipos de fricciones. Está la fricción estática y la fricción dinámica. La fricción estática se da básicamente cuando un objeto está quieto, pero posiblemente pueda resbalarse. Por ejemplo, si ustedes tienen una pendiente, ¿cierto? Y resulta que hay un carro, pues obviamente con un freno de mano. Entonces, el neumático como tal, o los neumáticos del vehículo, tienen un coeficiente de fricción estático en ese momento, ¿ya? Si en algún caso, por ejemplo, lográramos pues como tal inclinar más la pendiente o el plano, la pendiente, entonces ¿qué ocurriría? Que pues básicamente hay un punto en el cual el carro ya comenzará a ceder y ¡pum!, ir hacia abajo, ¿ya? Mientras que la otra fricción, que es la fricción dinámica o la fricción cinética, esa sí tiene que ver con el movimiento, o sea, ya tiene que haber movimiento para que el objeto pues como tal, básicamente se genere como ese coeficiente de fricción, es decir, qué tanta fricción puede generar en un movimiento para que el vehículo, por ejemplo, frene, ¿no? Entonces son dos tipos de coeficientes de fricción que se tienen que tener en cuenta. Y son dos fuerzas distintas, pues no, son dos fuerzas, perdón, iguales, pero que tienen una naturaleza distinta, ¿vale? Muy bien, aquí en el ejemplo podemos ver una patinadora sobre hielo. Recuerden que el hielo es una superficie aproximadamente lisa, ¿ya? Y por ende el coeficiente de fricción se dice que es aproximadamente cero, ¿ya? Entonces, por eso es que los objetos tienden como a resbalar diferente a si ustedes hacen el mismo ejercicio sobre asfalto o sobre madera, ¿no?, que es un poco más rugoso. Bien, y aparte de estas fricciones, de estas fuerzas, perdón, también existen fuerzas externas que pueden ser aplicadas pues, por cualquier otro objeto. Por ejemplo, yo puedo empujar un carro sobre una pendiente, igual estoy aplicando una fuerza externa. Es una fuerza que pues, básicamente no tiene una naturaleza única, sino que puede ser aplicada por cualquier tipo de, de objetos, ¿no?, de otros cuerpos que básicamente pueden entonces simplemente cambiar el estado de movimiento de algunos objetos. Muy bien, así pues como pueden ver en este diagrama, pues alguien que puede estar empujando a otra persona, ¿cierto? La puede estar haciendo, es más, pueden por ejemplo empujarla sobre una pista de hielo. Si la empujaran sobre una pista de hielo, la persona podría seguir resbalando, ya porque no existe una fricción como tal que lo frene. Y también existen otros tipos de fuerzas que van en parejitas, que se llaman pares de acción-reacción. Estas fuerzas pues van en pares y tienen la misma magnitud, pero siempre van en direcciones opuestas, ¿ya? Entonces eso ahorita vamos a hablar un poco acerca del origen de este tipo de fuerzas, porque pues se debe a una de las leyes de Newton. Muy bien, continuando entonces con las fuerzas especiales que encontramos en la naturaleza, también nos encontramos con una fuerza muy especial, que son las fuerzas de resorte, las fuerzas elásticas. A diferencia de la tensión, miren que en la tensión, que está por acá, ¿cierto? Esta fuerza básicamente pues, se enunciaba y ya, o sea, solamente se denota como tal, mientras que esta de acá depende como tal, no solo del material de la cuerda, sino que depende del material del resorte, ¿ya? De una cosa llamada constante del resorte. Y eso pues depende de cómo se fabrique y qué tan grueso sea el resorte. Y eso está cuantificado en una cosa llamada la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke me va a ayudar a mí para entender un poco acerca de lo que es la naturaleza de ese resorte, ¿ya? Entonces dependiendo de ese valor de K y también dependiendo de la deformación que se le haga al resorte, yo podría entonces establecer un valor de esta fuerza, ¿ya? Repito, las fuerzas están en unidades de newtons,
¿listo? Newton son las unidades que me sirven para cuantificar las fuerzas, ¿ya? Entonces, si podemos ver acá, entonces, en todas las fuerzas que hemos hablado, que hemos mencionado, siempre van a haber unidades de Newton, ¿listo? Para la fuerza normal, para la tensión, para la fricción, siempre van a ser unidades de Newton. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice la ley de Hooke? Me dice simplemente que la fuerza que se aplique hacia el resorte va a ser directamente proporcional a el desplazamiento o la deformación que observa que tenga ese resorte. Entonces, si yo, por ejemplo, colgara un objeto aquí muy pesado, el resorte obviamente se va a estirar mucho. Mientras que si yo coloco un objeto muy livianito, pues básicamente no va a haber mucha deformación. Ya eso es lo que me indica la ley de Hooke. Y es importante también porque pues, los resortes también hacen parte de esos sistemas físicos que a veces analizamos en problemas de este tipo. Ya, entonces por eso es que es tan importante hablar acerca de los resortes. Bien, ahora las fuerzas que hemos hablado, miren que ahorita les mencionaba que son cantidades vectoriales, ¿no? O sea que tienen que ver con direcciones y para eso utilizamos las flechitas. Sin embargo, estas flechitas es importante analizar pues, cómo actúan las fuerzas sobre estos objetos. Por eso es que es indispensable aprender a dibujar lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, los diagramas de cuerpo libre me sirven para simplificar las fuerzas que actúan sobre un objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como los objetos a veces son geométricamente complejos, entonces en los diagramas de cuerpo libre, ¿yo qué hago? Yo asumo que ese objeto básicamente se va a comportar como si fuese un punto. Y en ese punto van a actuar básicamente todas las fuerzas que pues están actuando en ese momento en el cuerpo, ¿ya? Entonces ese punto es el que conocemos o llamamos como centro de masa, ¿ya? Entonces ese centro de masa es el que básicamente me va a resumir o voy a asumir yo como si fuese el cuerpo como tal. Entonces sabemos que en física pues se aproxima y se asumen muchas cosas. Sin embargo es muy importante pues porque al final nos sirve para simplificar. Y ustedes saben que la simplificación pues es la forma más fácil pues de asumir un problema de este tipo. Muy bien, analicemos el ejemplo que está en el diagrama, en este diagrama de aquí. Tenemos un cajoncito, ¿cierto? Miren que el cajoncito tiene esta forma. Sin embargo, por ejemplo, yo no sé si tiene algún huequito, tiene alguna imperfección. Entonces, por eso es que yo tengo que asumirlo como si fuese un punto, así como está en el diagrama hacia el lado derecho. Entonces, vamos a asumir que en el origen, como tal aquí, ahí está concentrado toda esa masa que está de ese cajoncito. ¡Pum! Ahora, ¿qué fuerzas están actuando sobre este cajoncito? Primero, el peso, obviamente, porque es un objeto que está pesando, tiene una masa, está siendo sometido hacia una gravedad, o sea, la gravedad terrestre, por ende, entonces tiene un peso. Aparte de eso, tiene una fuerza normal que hace que el objeto no se caiga, ¿ya? Y por ende, entonces, que entre en equilibrio mecánico. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. También hay una fuerza F que está aquí, que era la fuerza de las fuerzas que le mencionaba yo, que son fuerzas externas que se están siendo aplicadas y que no interesa pues quién la aplique, sino simplemente que es una fuerza que está ahí ya, que hace, por ejemplo, que el cuerpo esté acelerado en qué dirección, acelerado en dirección horizontal en este caso, ¿ya? Entonces por eso es que es tan importante saber pues que dibujar como tal las flechas hacia dónde están dirigidas para poder entender pues básicamente cómo están dirigidas las fuerzas. Muy bien, entonces miren que en este caso hay tres fuerzas, miren que aquí no me está mencionando ninguna fricción, o sea que yo no la voy a dibujar porque no, tampoco hay resortes, tampoco hay tensión, tampoco hay una cuerda, sino que simplemente está así, ¿vale? Entonces a partir de aquí yo puedo plantear entonces un sistema de signos o de referencia de signos para poder ya después asumir la determinación de algunas variables o algunos parámetros que me piden. Por ejemplo, la aceleración, o por ejemplo, el valor de la fuerza, o por ejemplo, el valor de la masa del objeto, etc. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Va a depender, primero que todo, pues de asumir que el objeto está en equilibrio mecánico. Entonces, por ejemplo, si asumimos que el objeto está en equilibrio mecánico de forma vertical, significa que esta fuerza que está acá, con esta se van a anular o se van a contrarrestar. Ya al punto de que básicamente si yo sumo esas dos fuerzas, me va a dar cero. ¿Ya? Mientras que, por el otro lado, no podríamos asumir, por ejemplo, que el objeto esté en equilibrio mecánico en forma horizontal,
¿Por qué? Porque está aplicándose una fuerza que está aquí, una fuerza externa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que asumir obviamente que el objeto va a estar acelerado. Y para entender un poco esto, tenemos que primero que averiguar qué son las leyes de Newton. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton, pues como dije al principio, son leyes que rigen o que tratan de explicar el porqué del comportamiento de los cuerpos a escala de movimiento. ¿Listo? Entonces, la primera ley que me indica que todo cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que dicho cuerpo sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él, que era lo que mencionaba yo al principio, ¿ya? Entonces las fuerzas siempre van a ser las causantes de ese cambio de estado de movimiento, de ese estado de inercia. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, es esta sonda Voyager, una de las sondas que se enviaron hace ya más de 50 años y que pues básicamente siguen andando por el espacio. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, la sonda Voyager no se ha detenido? Porque pues, básicamente sigue su rumbo. Miren que las sondas Voyager tuvieron un primer impulso inicial, ¿ya? Fueron lanzadas hacia el espacio, y a partir de ahí, pues básicamente se le impregnó una fuerza pequeña, ¿ya? Y esa fuerza pequeña hizo que el objeto se acelerara, ¿ya? Se acelerara al punto de que en el vacío, por ejemplo, no hay casi nada que detenga o sea, es vacío, por eso se llama así. Entonces no hay nada que lo frene, no hay fricción, entonces el objeto va a tender hacia su estado de movimiento, hasta el infinito, o hasta que se encuentre pues algún objeto que lo obstaculice o que lo haga estrellar, ¿ya? Entonces es una clara ilustración de que pues básicamente la primera ley de Newton funciona, y funciona muy bien, ¿ya? La segunda ley, también conocida como ley fundamental de la dinámica, indica que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, e inversamente proporcional a la masa del objeto. Por ejemplo, si ustedes quisieran correr este teclado, pues solamente tengo que aplicar o impregnar una fuerza muy pequeñita. Pero si yo quisiera correr, por ejemplo, la nevera de mi casa, pues yo solo no la podría hacer, ¿cierto? Yo tengo que, entre 2 o 3 personas, básicamente aplicar una fuerza muy grande para poder mover este objeto que es muy masivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que indica la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica. Ahora, ¿qué me dice también la segunda ley? La segunda ley me dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un objeto va a ser igual a la masa del objeto que se están evaluando, multiplicado por la aceleración que este objeto adquiera, ¿ya? Entonces, si volvemos al ejemplo que estamos analizando ahorita, este de acá, entonces miren que al aplicarle esta fuerza de acá, ¿cierto? Como estas fuerzas de acá se anulan entre ellas, solamente me tengo que preocupar por esta fuerza de aquí, ¿cierto? Entonces esa fuerza lo que me va a generar es una pequeña aceleración, ¿ya? Y va a ser igual, pues de hecho va a ser igual al producto de la masa de este objeto por la aceleración que este objeto adquiera. Es decir, que si la fuerza es muy grande, entonces la aceleración va a ser muy grande, mientras que si la fuerza es muy pequeñita, la aceleración va a ser muy poquita. Recuerden que la aceleración es el cambio de la rapidez con respecto al tiempo, ¿ya? Y la rapidez pues es la magnitud de la velocidad, que a su vez pues es el cambio en la posición con respecto a un tiempo. Muy bien. Continuando entonces, otra cosa importante que se puede hacer acá es entender que la sumatoria de fuerzas, o sea, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, se pueden analizar de forma independiente a escala horizontal como también a escala vertical, ¿ya? Es decir, yo podría analizar, por ejemplo, de forma independiente la normal y el peso, y me da una expresión, y también podría analizar la fuerza que está aquí, la fuerza externa. Supongamos que existiese una fricción acá, entonces sería la fricción y la fuerza externa, ¿ya? Entonces las podría analizar de forma independiente. ¿Qué pasa? Que hay fuerzas que, por ejemplo, tienen componentes tanto en X como en Y, ¿ya? Es decir, que entonces hay que analizar o hay que deducir la componente en X de una fuerza, la componente en Y o en Y de la misma fuerza, y analizarlas de forma independiente, ¿ya? Muy bien, continuando entonces con nuestro análisis, vamos a hablar acerca de la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Por cada acción
hay una reacción de igual magnitud, pero en el sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar entonces estos dos ejemplos que he colocado aquí. Entonces, uno muy básico es el de una nadadora, ¿cierto? Que va a tratar como de impulsarse, por decirlo así, a través del movimiento de sus piernas. Entonces, miren que lo que hace es lo siguiente, está encogida de los pies, entonces va a tratar de estirarlos para poder entonces aplicar una fuerza de los pies hacia la pared, ¿cierto? O sobre el muro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa fuerza que ella está aplicando va a ser retribuida o regresada en la misma magnitud, pero en dirección opuesta, de parte del muro hacia los pies, ¿ya? Entonces, suena como raro, pero en realidad sí. En realidad, el pie ejerce una fuerza sobre el muro, ¿cierto? En cierta magnitud, y el muro lo que hace es la misma fuerza, pero en dirección contraria, y por eso hace que la persona tome cierto impulso y siga en esta dirección de aceleración, es decir, hacia su izquierda, ¿ya? Entonces esto es aprovechado, por ejemplo, como hablábamos ahorita, por muchas disciplinas, como por ejemplo la industria aeroespacial, para poder ahorrar combustible y simplemente con un pequeño impulsito hacer que existan fuerzas de reacción y que básicamente el objeto se siga manteniendo o siga moviéndose hacia el estado de inercia que tenía al principio, ¿ya? Entonces, todas las leyes de Newton están conectadas, la ley de la inercia con la ley de acción y reacción, ¿no? Es más, por ejemplo, no sé si han visto en algunas películas, que estando en el espacio, por ejemplo, tú podrías coger un rayo láser, ¿cierto?, de una potencia considerable, y imprimirla hacia el lado contrario al que tú te quieres mover. Como allá hay vacío, entonces simplemente lo que hace es, el láser es impulsar como tal por la presión de la radiación, ¿ya? Impulsar a la persona o al astronauta en este caso. ¿Y qué pasa? Que ese impulso como tal hace que tú te muevas por acción y reacción en dirección contraria hacia donde la estabas apuntando. Algo que pasa muy similar, por ejemplo, con una pistola. Cuando uno dispara con una pistola, resulta que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando se genere el balazo, porque la bala sale dirigida en una dirección, mientras que la fuerza, como es en la misma magnitud a la que salió la bala, entonces la pistola se va a devolver en la misma cantidad o en la misma magnitud de esa fuerza que se aplicó para poder sacar la bala. ¿Ya? Entonces eso podría, por ejemplo, generar alguna molestia en el hombro si uno no tiene bien ubicado la pistola. Entonces uno tiene que saber disparar en ese sentido porque le podría generar alguna molestia, ¿ya? Recuerden que va a salir siempre en la dirección opuesta, pero en magnitud igual, o sea, una magnitud que es un poquito fuerte, considerable. Bien, ¿cómo se cuantifica esta ley, esta tercera ley de acción y reacción? Pues básicamente la fuerza que se aplique de un cuerpo A hacia un cuerpo B va a ser igual a menos la fuerza de un cuerpo B hacia un cuerpo A. Ahora, este signo negativo, ¿qué significa? Que está en la dirección contraria, ¿ya? No tiene que ver nada con magnitud, porque igual la magnitud siempre va a ser positiva, ¿ya? Lo que quiere decir este menos es que básicamente está dirigida en sentido contrario, en sentido antiparalelo, por decirlo así. Entonces, por eso siempre es importante pues, entender un poco acerca de estas leyes. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora sí acerca de algunos ejercicios. Vamos a hablar entonces acerca de las aplicaciones que tienen las fuerzas y las leyes de Newton en especial, ¿no? Entonces vamos a leer un poco acerca de lo que es este ejercicio. Se deja caer un paracaidista, un elefante, una hormiga y una pluma desde la misma altura y al mismo tiempo en la tierra. Entonces, como lo pueden apreciar en este diagrama. Ahora me dicen que si el hombre se deja caer en paracaídas en la luna, el diagrama de cuerpo libre que representará las fuerzas que actúan sobre él es. Una cosa importante, recuerden que en la luna la gravedad es menor, la gravedad lunar es mucho menor que la gravedad terrestre. Ya, entonces desen un momento para poder pensar este ejercicio. Si quieren, pausen el video un momentico y retoman el video y luego ya respondemos el ejercicio. Muy bien, volviendo entonces ahora sí, con nuestro ejercicio nos damos cuenta de que cuál será el diagrama que representa como tal a ese diagrama de cuerpo libre, ¿no? Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es aquel diagrama que me sirve para distribuir las fuerzas sobre un cuerpo.
Ya en este caso el cuerpo es el señor que está en el paracaídas. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, primero que todo, él va a estar sometido hacia un peso, ¿ya? Segundo, ¿qué más va a pasar? Tiene que haber una fuerza que contrarreste como tal eh, ese peso, ¿no? Pues que en este caso la fuerza normal, digámoslo así, debería estar en esa tensión que se está generando sobre las cuerdas del paracaídas, ¿ya? Entonces vamos a analizar lo que dice el ejercicio. Cuando vemos caer diferentes cuerpos en la Tierra, se nota que hay cuerpos que caen primero que otros. Esto se debe a que en la Tierra tiene una atmósfera, ¿ya? Es decir, que hay aire, o sea, que se genera fricción, que hace que la caída de ellos dependa de su forma y de su tamaño. Entonces, pero esto era lo que se creía en la antigüedad. No se tenía en cuenta, por ejemplo, hacer este experimento en el vacío, ¿ya? Estas cualidades de los cuerpos hacen que el aire realice una fuerza mayor o menor, pero en sentido opuesto al movimiento del cuerpo, y por lo tanto frene en mayor o menor medida el movimiento. Por otra parte, la Luna no tiene atmósfera, aire, o sea, aire, pues. Así que no existe en la Luna resistencia a la caída de los cuerpos. O sea, básicamente en la Luna es un vacío. O sea, que se podría hacer el ejercicio. De hecho, ya se hizo en alguna de las misiones espaciales Apolo, en la que se dejó caer un martillo y una pluma y aproximadamente cayeron al mismo tiempo. Eh, Volviendo entonces al tema, al texto, dice, por otra parte, la Luna no tiene atmósfera de aire, así no existe en la Luna resistencia a la caída de los cuerpos. Pero este cuerpo celeste atrae a otros también hacia él, como lo haría cualquier cuerpo por solo tener masa. Y por tanto la Luna, pues como usted, por tanto la Luna como ustedes la tienen. Entonces podemos concluir que los cuerpos en la Luna caen en ella, porque ésta los atrae. Y recordemos que este tipo de atracción, pues básicamente es la que llamamos peso. Ya recuerden que el peso es la fuerza que está ejerciendo la Luna, o en este caso pues el cuerpo grande, Tierra, la Luna, está ejerciendo por la gravedad, ¿cierto? Por la gravedad de ese lugar a cualquier objeto que esté ahí. En este caso al paracaidista lo atraería y por ende tendría un peso lunar. Entonces podemos concluir que los cuerpos en la Luna caen en ella porque esta los atrae, y recordemos que este tipo de atracción es llamada peso y siempre va hacia abajo o radialmente hacia el centro de este objeto, el centro del cuerpo celeste. Cabe notar que el peso en la Luna es diferente al peso en la Tierra porque son cuerpos con masas diferentes los que los atraen. Es decir, la masa de la Luna es menor que la de la Tierra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si fuera para Júpiter, por ejemplo, entonces ahí sí, obviamente que el cuerpo tendría más gravedad, o sea que tendría más peso. De hecho, casi ni podríamos caminar. Por otra parte, el paracaídas funciona con la ayuda del aire, pero como no hay aire en la Luna, entonces este no hace ningún efecto sobre la persona, es decir, no hace una fuerza de tensión sobre la persona. Entonces, ¿qué significa eso? Que eh, como no hay aire, entonces miren que la opción B quedaría descartada, ¿cierto? Y aparte de eso, entonces, ¿qué más podría ocurrir? Pues resulta que no podría flotar porque igual él está cayendo. Entonces, el paracaídas ahí, como no hay aire, entonces básicamente no está haciendo nada. Entonces, la única que quedaría ahí correcta sería la opción A, porque pues tiene que haber tensión en las cuerdas del paracaídas sobre el movimiento del paracaidista, ¿no? Y aparte, pues que tiene que haber una fuerza que contrarreste como tal al peso. Entonces, por ende, la respuesta correcta es la opción A. Muy bien. Continuando entonces con este ejercicio, vamos a seguir con hablar un poco acerca de la dinámica rotacional. Esto es un abrebocas acerca de lo que es, pues básicamente, no solamente el equilibrio traslacional, ¿cierto? El equilibrio de fuerzas, sino que también existe un equilibrio rotacional, que lo vamos a ver ahorita con respecto al concepto de torque. Resulta que torque es básicamente el producto entre una fuerza que se aplique a, a un objeto, pero multiplicado por una distancia, la cual es llamada brazo de palanca, ¿ya? ¿Qué significa eso? El torque es entonces, si alguna vez has empleado una llave de tuercas corta y otra larga, también sabes que la fuerza, perdón, sabes que la llave con el mango largo permite apretar o aflojar las tuercas con menor esfuerzo. Claro, porque si lo hacemos con algo muy pequeñito, me queda muy difícil, mientras que si lo hacemos con una
una llave inglesa mucho más larga, eso hace que el trabajo sea mucho más fácil. Y este principio mecánico en muchos casos sirve para, en ingeniería civil, en arquitectura, en muchas disciplinas sirve precisamente por eso, se aprovechan de ese principio, el principio de torque, para poder hacer menor esfuerzo y por ende entonces aplicar esto, ¿no? Cuando la fuerza es perpendicular, la distancia del eje de rotación al punto de aplicación se llama el famoso brazo de palanca, ¿ya? Entonces esto es equilibrio rotacional, es decir que entonces no solamente el cuerpo va a estar en equilibrio así, sino que también, por ejemplo, si yo estoy rotando, aquí ya no hay un equilibrio porque estoy básicamente en una rotación, ¿ya? Entonces es importante eso, que se mantenga como tal ese concepto. Muy bien, ahora pues las condiciones que determinan el equilibrio estático de un cuerpo van a ser la sumatoria de fuerzas, pero también la sumatoria de torques, ¿ya? Es decir, que pueden existir fuerzas que no solamente hacen que el cuerpo se mueva, sino que también fuerzas que hacen que el cuerpo rote, ¿ya? Como en este caso de acá. Miren que para este segundo diagrama, aquí en la parte derecha, podemos ver que actúa una fuerza 2 y una fuerza 1 en sentido contrario y en los extremos, ¿ya? Esto hace que, por ejemplo, el objeto, si consideramos que existe un equilibrio rotacional, significa que el producto entre la fuerza y la distancia a este centro, que llamamos el punto de apoyo, sea torque 1 y este de acá sea torque 2, ¿cierto? El producto entre la distancia entre la fuerza 2 y el centro de apoyo, que llamamos torque 2 entonces, sean iguales, ¿ya? Mientras que en el de acá serían las fuerzas básicamente aplicadas sobre ese centro de apoyo, centro de masa en este caso, y pues que sean de igual magnitud y dirección opuesta, ¿ya? Entonces estas se van a contrarrestar y estas también se van a contrarrestar, pero rotacionalmente, ¿ya? Entonces es muy importante eso. Entonces recordemos que el torque pues básicamente también tiene un sistema de convenciones, es decir, un sistema de signos hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo. Eso, pues como es arbitrario, pues dependerá de quién, cómo se asuma, ¿no? En este caso, pues siempre creo que lo asumimos positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? Es decir que, por ejemplo, si asumiéramos que este objeto rotara, entonces diríamos que el torque que está ejerciendo es esta fuerza 1, miren que estaría contraria a las manecillas del reloj, o sea que sería positiva, mientras que este, bueno, de hecho ambos, ¿no? Ambos están en ese sentido, pues como en contrario a las manecillas del reloj. Muy bien. Ya para ir entonces continuando con algunos ejercicios, ya vamos a hacer ahora sí aplicación acerca de pues esos conceptos, ¿no? Entonces dice lo siguiente: un cavernícola observa con sorpresa una rueda de roca en reposo como se observa en la figura. De la rueda quieta se puede afirmar que solo está en equilibrio traslacional porque no se desplaza, solo está en equilibrio rotacional porque no rota, pero se mueve, está en equilibrio rotacional y traslacional, o está en desequilibrio porque se desplaza y rota. Entonces, pausen un momentico el video, piénselo por un segundo y ahorita vamos con la solución. Muy bien, continuando entonces con el ejercicio, pues hablábamos de un cavernícola que tiene una roca que está en reposo, aquí mismo lo dicen, pero también pues como es una rueda vamos a ver básicamente qué ocurre, si está en equilibrio traslacional, si está en equilibrio rotacional, si está en ambos equilibrios o si básicamente está en desequilibrio porque se desplaza y rota. Entonces resulta que como la rueda está quieta o en reposo, como lo indica el enunciado, no se está moviendo ni está rotando, ¿ya? De acuerdo con lo que dice el contexto de esta pregunta, la rueda está en equilibrio traslacional porque no se mueve de su lugar y también está en equilibrio rotacional porque no está rotando. Ya cuando me dicen a mí en reposo, significa reposo, reposo, o sea, todo. A menos pues que hagan una aclaración ahí excepcional, ¿no? Por ende, la respuesta correcta sería la opción C. Bien, continuando con otro ejercicio, vamos a hablar este. Los siguientes diagramas representan el movimiento de una pelota sobre varios planos inclinados. Para cada diagrama, el intervalo de tiempo entre posiciones sucesivas de la pelota es el mismo, ¿ya? Entonces hay 4 diagramas y con diferentes pues, movimientos. Se sabe que el equilibrio dinámico se da cuando un objeto está en reposo o describe un movimiento rectilíneo uniforme. Ojo con eso que es muy importante. Se sabe que el equilibrio dinámico se da cuando un objeto está en reposo o describe un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, cuando se mueve con velocidad constante.
De los diagramas mostrados, aquel que representa una pelota que se encuentra en equilibrio dinámico es el 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces, pausen el video de nuevo si quieren hacer el ejercicio y ahorita retomamos con la solución. Muy bien, volviendo entonces ahora sí al ejercicio, entonces la solución es la 3. Vamos a ver por qué. Resulta que la pelota, pues el hecho de que la pelota esté en equilibrio dinámico no significa necesariamente que está en reposo, o sea que está quieta, sino que su aceleración es nula. Ya recuerden, el equilibrio dinámico significa que la aceleración es nula, no necesariamente que está en reposo. Y hay otra forma para que el objeto básicamente esté con aceleración nula, no solamente pues que esté en reposo, sino que también que la velocidad sea constante o que su rapidez sea constante. ¿Ya? El hecho de que la rapidez sea constante significa que no hay cambio en aceleración y por ende la aceleración es nula. Por eso es que se puede analizar ese segundo caso. O sea que no varía a medida que transcurre el tiempo. Entonces, por ende, si analizamos el diagrama 3 comparado con los demás, miren que la separación entre las bolitas es la misma. Miren que acá no, acá este está separado un poquito más que este en el diagrama 4. En el diagrama 2 también lo mismo, en el diagrama 1 también lo mismo, ¿cierto? Mientras que en el diagrama 3 se supone que la pelotica ha recorrido distancias iguales en tiempos iguales. Y si recorre distancias iguales en tiempos iguales, significa que esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Si el diagrama 3 ilustra un movimiento rectilíneo uniforme, significa que no hay aceleración, es decir, que entonces se encuentra en equilibrio dinámico. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la opción 3, por eso. Muy bien, vamos a continuar rapidito entonces con otro ejercicio y ya para ir finalizando. El rocódromo es una instalación que simula las paredes de roca naturales en las que se practica la escalada. En la siguiente imagen se muestra una chica escalando en un rocódromo. Las presas son los objetos que simulan los agarres que hay en una pared rocosa natural, que son estas que están aquí en la ilustración. Para subir de forma segura es necesario fijar muy bien los puntos de apoyo sobre las presas, tanto para estar en reposo como para tomar impulso y avanzar. En un momento dado la chica se encuentra en reposo. Podemos afirmar entonces que las fuerzas verticales suman exactamente 0, así como ocurre con las horizontales porque: opción A, no hay cambio en el estado de movimiento. Opción B, si está en reposo ya no hay gravedad. Opción C, hay cambio en el estado de movimiento. Y opción D, la aceleración horizontal se cancela con la vertical. Entonces pausen un momentico el video y retomamos. Muy bien, ahorita que ya pensaron en el ejercicio, vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta. La opción A, resulta que si sobre ella hubiera alguna fuerza tal que la fuerza neta no se anula, pues entonces en dicha dirección habrá una aceleración. Ya recuérdelo pues que si sobre ella hubiera alguna fuerza tal que la fuerza neta no se anula, porque aquí lo estaba diciendo, ¿no? Lo que significa que su estado de movimiento cambiaría. O sea que ya no habría equilibrio mecánico. Pero en este caso, pues como ahí dice que la chica se encuentra en reposo, entonces con esa fuerza neta nula, la chica se encuentra obviamente en equilibrio. Entonces no hay cambio en el estado de movimiento. Ya no hay una fuerza que básicamente cambie su estado de inercia de reposo a movimiento. Entonces por ende entonces se puede concluir la opción A. ¿Listo? Bien, y para ir finalizando entonces, ya voy a terminar con este ejercicio. Me dice así: como protocolo de seguridad, los escaladores usan una cuerda que en caso de caída no permite que lleguen hasta el suelo a la rapidez que lo harían en caída libre. Normalmente dicha cuerda la sostiene alguien en el suelo, así como se ilustra aquí en el diagrama. Daniel desea saber qué tan rápido llegará el escalador al suelo según la tensión con la que se sostenga. Para esto tomó una caja con la misma masa del escalador y simuló la situación con la cuerda. Aplicó diferentes tensiones sobre la caja y midió su aceleración para cada uno de los casos. A continuación se muestra el caso real y el simulado. Entonces él tiene el caso simulado, pues que es el que está acá, y el caso real, que sería en el que está la persona. Daniel plasmó los resultados que obtuvo con la caja en la siguiente tabla. Se toma el eje vertical positivo hacia arriba y la aceleración de la gravedad como -10, pues básicamente por la orientación en la que se está dando el movimiento. Muy bien, según los resultados de la tabla, Daniel puede esperar que para una tensión de 100 newtons la fuerza neta sea de ¿cuánto? Entonces, guíense de la tabla, pausen el video de nuevo si quieren analizar.
Recuerden entonces establecer o analizar pues básicamente cómo sería la dinámica como tal de las fuerzas que están aplicadas sobre pues, el escalador, ¿no? Entonces ya volvemos. Muy bien, retomando entonces ahora sí con el ejercicio, vamos a analizar entonces qué es lo que ocurre, ¿no?, con el problema. Entonces primero que todo hagamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces miren que sobre esta masa actúa una fuerza de tensión y una fuerza de peso, ¿cierto? El peso pues básicamente que está haciendo los 60 kilogramos multiplicados por la aceleración de la gravedad, sería en este caso. Entonces recuerden que kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado me da newtons, pues que es básicamente la unidad de fuerza. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podemos concluir o deducir analizando los resultados de las tablas, de la tabla, perdón? Resulta que, según la tabla, yo puedo deducir que la fuerza neta que va a obtener el objeto va a ser igual a menos el peso, ¿ya?, más la tensión. Estos signos serían por el sistema de referencia que yo estoy tomando, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y de acuerdo con eso, pues entonces yo puedo hacer el análisis. Como me están pidiendo que para una tensión de 100 newton, entonces yo hago la sustitución. Miren que el peso siempre va a ser el mismo, van a ser 600 newton negativos, o sea que se no va a cambiar. Y la tensión va a ser de 100, entonces ¿cuánto me va a dar menos 600 más 100? Me va a dar menos 500. Y entonces, pues ese sería básicamente el resultado, la opción B. Ahora, ¿yo cómo llego a ese resultado? Pues analizando cada uno de los valores que me están dando en la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo llego, por ejemplo, de menos 600, menos 0, me da menos 600. Menos 600, menos 200, me da menos... Aquí sería más, perdón, más 200 sería menos 400, ¿cierto? Menos 600 más 400, menos 200. Menos 600 más 600 me daría 200. ¿Listo? Entonces, tiene que uno buscar básicamente esa ley o esa fórmula o esa expresión que me lleve a una expresión general para la fuerza neta. Entonces por eso es que es importante también analizar los tipos de, o las tablas que me presentan en el ejercicio y luego después pues ya llegar a una conclusión en general. Y bueno, con esto entonces concluyo el tema de dinámica, espero que les haya gustado mucho, que sigan estudiando y que pues sigamos encontrándonos en una próxima ocasión. Hasta luego.